La llamaban la empleada. La humilde nana Elena, de manos callosas y fe inquebrantable, era solo un gasto en la mansión millonaria de la colonia Roma. Pero cuando la muerte fue a buscar al pequeño Santiago en la madrugada, fue ella, y no sus padres, quien enfrentó la tormenta. Por ese acto de amor incondicional esperaban que fuera recompensada. ¡Qué ingenuidad! La botaron a la calle, con una maleta vieja bajo la lluvia, sin imaginar que su amor había quedado registrado en un testamento secreto. Ese abandono, 10 años después, sería la llave para una justicia mayor que cualquier fortuna. La noche caía sobre la imponente colonia Roma, en la Ciudad de México, derramando un aguacero que parecía lavar el alma de la urbe. Pero dentro de aquella mansión fría y moderna, de cristal y mármol, la tempestad era otra. Era el silencio pesado de la negligencia. Allí, en un cuarto adornado con juguetes caros y sin alma, estaba Santiago, el pequeño Santi, de solo 5 años, respirando con dificultad. Su enfermedad rara, una carga demasiado pesada para un cuerpo tan chico, exigía un cuidado constante, que sus padres, Mario Ortega y su esposa, estaban siempre demasiado ocupados para dar. Eran empresarios acaudalados, con una vida social más importante que la vida de su propio hijo, y el aire de esa casa, a pesar de su lujo, olía a abandono e ingratitud. Doña Elena, una señora de 68 años, con la piel marcada por el tiempo y las labores del campo de su pasado en un pueblito de Oaxaca, no era la madre de Santi por sangre, pero lo era por cada aliento que dedicaba a ese chamaco. Sus ojos, que habían visto tanta dureza en la vida, se llenaban de una ternura infinita al mirar al niño. No usaba los zapatos de diseñador que la patrona presumía. Prefería sus guaraches gastados y vestía un simple delantal sobre un rebozo en los hombros. Pero sus manos, callosas de años haciendo tortillas y lavando ropa, eran las únicas capaces de calmar la dolorosa tos del chico. Ella era, para el pequeño Santi, la única presencia de calor humano en un hogar de hielo. En aquella madrugada de viento y truenos, el corazón de doña Elena dio un salto de pavor. El llanto de Santi ya no era un quejido, sino un sonido débil y desesperado que venía de sus pulmones luchando por llenarse de aire. Corrió hasta la cuna, encendió la luz y vio el horror. Los labios del niño estaban azulados. Sin dudarlo, intentó llamar a los padres, pero el celular de Mario Ortega mandaba a buzón de voz y la línea de la esposa estaba simplemente apagada, inmersa en alguna fiesta lejana. Era la misma historia de siempre. El dinero compraba el lujo, pero no el sentido de la responsabilidad, y mucho menos la preocupación paternal. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Válgame el cielo!, rezó doña Elena, apretando la medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba en el cuello. No había tiempo para esperar. Cargó al niño en sus brazos, envuelto en una frazada, y salió corriendo a la calle, enfrentando el temporal. La colonia Roma, que parecía tan segura y protegida durante el día, se transformó en un laberinto oscuro y peligroso a esa hora muerta. Buscó un taxi, un vecino, cualquier alma caritativa, pero solo encontró la soledad fría de la noche. Sus piernas flaqueaban, pero la fuerza que venía del amor por ese mijo la impulsaba. Caminaba bajo la lluvia, descalza, hasta que divisó la luz roja de un camión, autobús, de línea nocturna. El chofer, un hombre de buen corazón que se detuvo al ver la escena dramática, la llevó rápidamente al Hospital Infantil de México. Allí, doña Elena, con la fuerza de una leona, imploró auxilio. Se identificó como la niñera y única responsable del niño en ese momento de crisis. Fueron horas de agonía, de oración silenciosa y de espera angustiante en el frío pasillo del hospital, pero al final la vida del pequeño Santi fue salvada gracias a su coraje e instinto. La madrecita de afecto,
Había logrado lo que los padres de sangre fallaron en hacer: proteger la vida de su hijo. Cuando amaneció, trayendo un sol tímido, doña Elena finalmente llamó a Mario Ortega, que contestó con voz irritada, interrumpiendo su sueño. Ella explicó la emergencia y la salvación del niño, esperando al menos un gracias. Pero lo que recibió fue el peso de la frialdad y la ingratitud. Mario llegó al hospital vestido con un traje impecable, pero con un semblante duro, sin siquiera mirar a la niñera. La primera cosa que preguntó no fue sobre la salud de su hijo, sino sobre quién había autorizado la salida de la casa. El shock de Elena fue inmediato. La respuesta llegó esa misma mañana. Al regresar a la mansión en la colonia Roma, el portón de hierro, que solía abrirse para ella, se mantuvo cerrado. En el suelo mojado, junto al bote de basura y el buzón, estaba su pequeña maleta antigua de viaje, llena de sus pocas ropas y objetos personales. Sobre ella, pegada con cinta adhesiva, una nota gélida con la firma de Mario. Tu trabajo ha terminado. Actuaste por tu cuenta y desobedeciste órdenes. Tu cheque final está con el portero. No regreses. La injusticia era tan clara y revoltante que dolía más que la lluvia fría en su piel. Doña Elena, la salvadora, fue abandonada como basura desechable bajo el cielo de una Ciudad de México que parecía llorar con ella. Apretó la maleta vieja y la nota, donde el valor del cheque no se acercaba ni de lejos al valor de la vida que había salvado. Su corazón estaba destrozado por la ingratitud de ese hombre, pero lo que más dolía era saber que jamás volvería a ver a su mijo Santi. Estaba sola, humillada y sin hogar, pero lo que el frío Mario Ortega no sabía es que ese acto cruel de abandono sería visto por ojos mucho más altos, los ojos de la justicia divina, que nunca falla y que estaba a punto de reescribir el destino de la humilde niñera. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. Antes de aquella noche fatídica, la vida de doña Elena era una rutina de sacrificio silencioso y amor no reconocido, pasada entre las paredes frías de la casa de Mario Ortega. Había llegado a la capital mexicana proveniente de un pequeño pueblo en Oaxaca, dejando atrás la vida de campesina para buscar un trabajo digno. En el rancho de sus padres aprendió el valor del trabajo duro y de la fe. Todos los domingos, sin falta, doña Elena visitaba la parroquia de la Sagrada Familia, en el corazón de la colonia Roma, para agradecer a Dios por la salud de Santi y pedir fuerzas para soportar la frialdad de los patrones. Ella era la personificación de la mujer latinoamericana tradicional, que valora la familia, la fe y el respeto por encima de cualquier riqueza material. El pequeño Santi, con sus 5 años y la fragilidad de su salud, era la única razón de vivir de doña Elena. Él la llamaba Nana, y era en sus brazos donde encontraba el consuelo que la madre biológica no le daba. La mamá de Santi, una socialité obsesionada con el estatus, veía a la niñera como una pieza de decoración de la casa, útil, pero invisible, un ser de segunda clase. Para Santi, sin embargo, la voz suave de Elena, que cantaba canciones de cuna en español y le contaba historias de su infancia en el campo, era el único puerto seguro. Ella pasaba horas con él en la biblioteca, leyendo historietas y enseñándole sobre la Virgen de Guadalupe, la protectora del pueblo mexicano. Mario Ortega, el padre, era lo opuesto a doña Elena. Un empresario de éxito en el sector inmobiliario, había construido su fortuna a base de frialdad y ambición desenfrenada. Veía el dinero como la única medida de valor y consideraba a su hijo una complicación médica, una interrupción en sus negocios. Su frialdad no era solo con los empleados, sino con su propia familia.
Sus días transcurrían en reuniones en Polanco o viajando, y cuando estaba en casa trataba a doña Elena con una indiferencia cortante. Para él, ella era solo la empleada, y su lealtad y afecto eran vistos como deberes contractuales, sin valor emocional. La única cosa que ligaba a Mario con su pasado humilde era la memoria de su padre, don Ernesto Ortega, un hombre simple, pero de gran corazón, que había construido el negocio familiar en San Luis Potosí, pero que Mario había rápidamente modernizado y deshumanizado. Don Ernesto, antes de fallecer, se había decepcionado profundamente con la avaricia y la falta de empatía de su hijo, y ese rencor se había convertido en un secreto familiar que Mario intentaba enterrar bajo pilas de dinero. Elena, sin saberlo, tenía un vínculo con ese pasado. Ella había sido la cuidadora leal y compasiva de la madre de Mario, la abuelita de Santi, en los últimos años de su vida. En la cocina de la casa, doña Elena preparaba todos los días, con amor, las comidas de Santi, incluyendo atole por la mañana y frijoles y tortillas frescas hechas en el comal para el almuerzo, platillos sencillos que al niño le encantaban, pero que los padres consideraban muy populares. Esos pequeños actos de cariño y dedicación eran la verdadera riqueza de Elena. Pasaba las noches cosiendo pequeños remiendos en la ropa del niño, rezando su rosario y pidiendo a Dios que protegiera a esa criatura indefensa. Había sacrificado su propia vida y la posibilidad de tener su propia familia para cuidar de Santi. Ella vivía en un pequeño cuarto de servicio en el fondo de la mansión, un espacio minúsculo, pero que mantenía impecable, con un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, el santo de las causas desesperadas. Para ella, ese cuarto era su ranchito de fe, su refugio espiritual. Guardaba allí su única maleta de viaje antigua que pertenecía a su madre y la consideraba un símbolo de su jornada de sacrificio y esperanza. Esa maleta era más que un recipiente. Era un baúl de recuerdos y un recordatorio constante de que, en la vida, lo que realmente importa es la honra y el respeto. Recuerdo una tarde, cuando Santi tuvo una crisis de fiebre alta. Mario estaba en un viaje de negocios en Monterrey y la esposa estaba en Guadalajara. Elena, con su sabiduría popular y cuidado de madrecita, usó compresas de agua fría y tés de hierbas, remedios que aprendió con su abuelita en el ejido de Oaxaca, además de la medicación prescrita. Pasó la noche en vela, cantando nanitas mexicanas, hasta que la fiebre bajó. Al día siguiente, Mario solo envió un mensaje de texto preguntando si el niño estaba operacional para una sesión de fotos familiar. El contraste entre el amor desinteresado de doña Elena y la frialdad calculadora de Mario Ortega era el combustible silencioso de aquella casa. Él pagaba un salario, pero recibía un amor que no podía comprarse. Ella daba todo de sí, esperando solo el bienestar del niño. Mario, en su ceguera egoísta, nunca percibió el valor de esa mujer. La veía como una empleada doméstica, una fuerza de trabajo reemplazable, nunca como la salvadora, la jefecita de afecto que mantenía a su hijo vivo y emocionalmente estable. La verdad es que Mario le temía a doña Elena, aunque no lo supiera. Temía lo que ella representaba, el amor puro, la lealtad y la memoria de su propio padre, don Ernesto, que siempre la trató con profundo respeto. Don Ernesto había muerto 3 años antes, dejando el mando de la empresa a Mario, pero también dejando cabos sueltos en el testamento que solo se resolverían en el momento oportuno. Mario, obsesionado con proteger su fortuna y estatus social, estaba constantemente al acecho, temiendo que algo de su pasado saliera a la luz para amenazar su imagen pública impecable. En una ocasión, Mario sorprendió a Santi, dándole un pequeño objeto a doña Elena, una cajita de madera antigua que el niño guardaba como su tesoro. Mario,
Visiblemente incómodo con la cercanía afectiva, reprendió al niño con aspereza y ordenó a Elena que no aceptara regalos. Pero Santi, con la sabiduría de los niños, le susurró a la nana que aquello era un secreto y que debía guardarlo con mucho cariño. El objeto simbólico, un mero juguete para Mario, era un lazo de lealtad inquebrantable para Santi y Elena. En la mañana de la crisis respiratoria, antes de que Mario y su esposa salieran apurados para sus compromisos, doña Elena había, como siempre, preparado el café de olla y el pan dulce para el niño. Lo besó en la frente y él, con una sonrisa débil, le entregó la pequeña caja de madera diciendo: «Guárdala, nana, es un regalo importante». Mario vio la escena de reojo, pero la ignoró, enfocado en su agenda. No imaginaba que ese sencillo objeto sería el detonante de una confrontación que revelaría su verdadera naturaleza. El abandono en la puerta de la casa no fue solo un acto de ingratitud por salvar a su hijo. Fue un acto calculado de un hombre que intentaba con su poder y dinero borrar cualquier vestigio de humanidad y afecto que amenazara su mundo de frialdad. Pero la vida, como dice el dicho en México, da muchas vueltas, y la justicia divina nunca duerme. Ese abandono, cruel y humillante, selló el destino de Mario Ortega e inició la jornada de redención y reconocimiento de la humilde doña Elena. Lo que cambió todo, lo que llevó la vida de doña Elena del sacrificio invisible al abandono público, comenzó con el sonido gutural de la respiración del pequeño Santi en aquella madrugada tempestuosa. El aire parecía haber sido succionado del cuarto. Era la crisis más grave que el niño había tenido, y el pánico de Elena no era por su empleo, sino por la vida del niño. Intentó llamar una vez más a la línea particular de Mario y a la esposa, pero el silencio del teléfono, un sonido que ya le era familiar, era la respuesta más cruel. Estaban inaccesibles, probablemente en algún evento de caridad o cena de negocios, ignorando el peligro que rondaba su propio hogar. En ese momento, doña Elena no lo pensó 2 veces. La orden de Mario era clara: «Nunca saques al niño de la casa sin mi autorización expresa». Pero la vida de Santi valía más que el empleo, más que la obediencia ciega. Usó el poco dinero que guardaba en su delantal y, con la fuerza que solo el amor de una madre puede dar, corrió con el chico en sus brazos, buscando auxilio en la oscuridad de la colonia Roma. Al llegar al hospital, exhausta y empapada por la lluvia, tuvo que enfrentar la burocracia, la desconfianza de los empleados, pero su determinación y las lágrimas silenciosas por el mijo conmovieron a la recepcionista. La crisis de Santi fue controlada a tiempo, gracias a la intervención rápida de doña Elena. Horas después, Mario Ortega finalmente llegó. Sus zapatos caros pisaban el suelo frío del hospital con arrogancia. Ni siquiera miró a doña Elena, que estaba sentada en un banco de plástico, las manos unidas en oración. Su primera frase, dirigida al médico, fue: «¿Está estabilizado? ¿Podemos irnos a casa? Tengo una reunión importante». No hubo un alivio, una pregunta sobre lo ocurrido o un miserable agradecimiento a la mujer que había salvado a su hijo. Solo había prisa y la molestia de la interrupción. El padrecito de Santi, como doña Elena cariñosamente lo llamaba, trató a la niñera como si ella hubiera causado el problema y no lo hubiera resuelto. La encaró con desdén y la reprendió en voz baja, pero cortante, en el pasillo. «Violaste el contrato, Elena. No tienes autoridad para tomar decisiones sobre mi hijo. Mi dinero paga tu tiempo, no tu juicio». La injusticia fue un golpe en el pecho. Ese hombre estaba castigando la lealtad, el coraje y el instinto materno, todo por culpa de su arrogancia y del miedo a perder el control. En el fondo, Mario estaba furioso porque doña Elena había expuesto su negligencia. La crisis de Santi y la ausencia de los padres era un secreto que el empresario rico quería mantener bien guardado,
temiendo el juicio de sus amigos de la alta sociedad. Al llevar al niño al hospital sin su aval, Elena no solo salvó una vida, sino que también rompió la máscara de padre perfecto que él intentaba sostener. Su furia no era contra la desobediencia, sino contra la revelación de su propia falla moral. Al volver a la casa, bajo el sol ya alto de la mañana, doña Elena sintió un escalofrío en la espalda. El portero, un hombre de semblante triste, evitó su mirada. El silencio de la calle en la colonia Roma era ensordecedor. Fue entonces cuando vio la escena que la golpeó con más fuerza que la lluvia de la noche anterior. Su única y vieja maleta, el baúl de sus pocas remembranzas de Oaxaca, estaba tirada en la acera, junto a las bolsas de basura recién recolectadas. Una humillación pública y fría, hecha para ser vista por quien pasara. Dentro de la casa, Mario Ortega no tuvo la decencia de despedirla personalmente. Había dejado una nota, un pedazo de papel que valía más que la vida de su hijo, en su percepción. La niñera, que había servido su casa por años, que había cuidado de su propia madre y ahora de su hijo enfermo, fue reducida a un número, a un cheque final. El valor era irrisorio, solo el mínimo legal. Un insulto a su dedicación. Tomó la nota, sintiendo el papel cortar la punta de sus dedos, y las lágrimas que había contenido en el hospital finalmente vinieron. «No manches, qué barbaridad, por el amor de Dios», susurró, sintiendo el dolor excruciante de la ingratitud. Lo que le dolía no era la pérdida del empleo, sino el corte abrupto de su lazo con Santi. Él no era solo un paciente. Era su corazón, su mijo. Sabía que Mario haría de todo para impedir que ella se acercara nuevamente, para esconder el hecho de que una empleada humilde había tenido más humanidad y coraje que él. El hombre poderoso. El desespero la consumió. Doña Elena, sola en medio de la calle, abrazada a su maleta, sintió el peso de la invisibilidad social. Era solo una mujer pobre, anciana, sin voz contra la riqueza y el poder de un empresario como Mario. ¿A dónde iría? No tenía a dónde volver en Oaxaca. Era un grano de arena en la vastedad de la Ciudad de México. Pero, en medio del desespero, apretó la pequeña caja de madera que Santi le había dado, acordándose de la sonrisa débil del niño y de su promesa de que aquello era un secreto. En ese momento de profunda injusticia, la fe de doña Elena fue su única ancla. Miró al cielo y pidió a la Virgen de Guadalupe que la protegiera. Sabía que Dios veía todo, que el cruel abandono de Mario no quedaría impune. La humillación que sufrió era una prueba, una muestra de su dignidad. Reunió sus pocas fuerzas y comenzó a caminar, dejando atrás la mansión fría de la colonia Roma, sin saber que el pequeño secreto en su maleta contenía la llave para la justicia moral y material que tanto merecía, ligándola a un pasado que Mario intentaba desesperadamente enterrar. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia y fe. La caída emocional de doña Elena fue tan profunda como la ingratitud que la golpeó. Caminó por horas, arrastrando la maleta antigua por las banquetas húmedas y ruidosas de la Ciudad de México. Cada paso era una puñalada en el corazón, no por la pérdida del empleo o de la estabilidad, sino por el dolor de haber sido arrancada de Santi. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que salvar la vida del mijo valió la pena. Pero la soledad pesaba como una piedra. Sus ojos, que antes brillaban con el amor dedicado al niño, estaban ahora empañados por el llanto contenido y la incredulidad de la maldad humana. La única opción viable para una mujer de su edad, sin referencias en la capital, fue buscar refugio en una vecindad simple y ruidosa en Iztapalapa, lejos de la opulencia de la colonia Roma. El cuartito era minúsculo, con paredes de ladrillo visto y olor a humedad, pero ofrecía un techo. Usó el cheque irrisorio de Mario para pagar el primer mes y comprar algunas pocas provisiones.
tortillas, frijoles y café. Su mesa de madera improvisada en el rincón del cuarto no tenía ni la dignidad de un pequeño altar, solo la cajita de Santi y el rosario de su abuela sobre un pedacito de tela blanca. En los primeros días, el cuarto era un reflejo de su dolor. El silencio de ese lugar parecía amplificar la ausencia del llanto débil y de la risa de Santi. Se sorprendía mirando sus propias manos, callosas por el trabajo, e imaginando cómo estarían ahora las pequeñas manos del niño, sin su toque. Lloraba en silencio para que los vecinos no la oyeran, pero las lágrimas resbalaban por su piel marcada, llevándose consigo la esperanza. «No puede ser, Virgen Santísima», lamentaba ella. «¿Qué hice para merecer tanta ingratitud? Por el amor de Dios, proteja a mi hijo». La rutina de doña Elena se transformó en una lucha por la supervivencia. Intentó conseguir trabajo como empleada doméstica en otras casas de la vecindad, pero su edad avanzada y la falta de recomendación reciente, gracias al despido frío de Mario, eran grandes obstáculos. Decidió, entonces, hacer lo que mejor sabía: cocinar. Con un pequeño tanque de gas y un comal prestado, comenzó a preparar y vender tamales y atole en la puerta de la vecindad, al final de la tarde, juntando monedas para sobrevivir. Era un trabajo humillante para quien cuidaba una mansión, pero era honesto. Cierta tarde vio un coche de lujo parecido al de Mario pasar por la calle principal de Iztapalapa. Su corazón dio un vuelco. Corrió hasta la calle con el delantal sucio de masa de maíz, con la esperanza de ver a Santi, de tener un atisbo de su rostro. Pero no era él. La desilusión la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que Mario había cambiado todos los números de teléfono y que se había convertido en una muralla de dinero y poder entre ella y el niño. Lo que él más temía era que ella expusiera su negligencia o que intentara, de alguna forma, revertir el abandono. Se sentó en su banco de madera, sintiendo el peso de la invisibilidad social. Nadie en la vecindad sabía quién era realmente o el sacrificio que había hecho. Para ellos, era solo una abuelita vendedora de tamales. Eran los detalles del cotidiano que le recordaban a Santi. Al hacer el champurrado, se acordaba de cómo a él le gustaba el olor a canela. Al ver un escuincle corriendo en la calle, se acordaba del sueño que tenía de ver a Santi jugar sin restricciones. Cada recuerdo era una punzada de dolor. Comenzó a tener pesadillas, reviviendo la noche de la crisis y el momento en que fue abandonada bajo la lluvia. La humillación era tan grande que parecía consumir su dignidad. Lloraba ante su pequeño altar, pidiendo a la Virgen que le diera una señal, una esperanza de que ese sufrimiento tendría un propósito. Su fe, aunque sacudida por la maldad de Mario, era el único escudo contra el desespero total. Si Dios quiere, la vida da vueltas. Se repetía a sí misma, intentando mantener la llama de la esperanza encendida. Su vecino, un albañil, obrero de construcción, llamado Rafael, que la ayudaba a cargar los sacos de maíz, notaba la melancolía en su mirada. Intentaba animarla, pero Elena era discreta, nunca revelando la verdadera dimensión de su dolor. Solo decía que había perdido a la única persona que amaba en la capital. Rafael, un hombre de corazón simple, era el ángel protector inesperado que la ayudaba en la rutina, restaurando un poco de su fe en la humanidad. Él no lo sabía, pero su bondad desinteresada era el único bálsamo para el alma herida de doña Elena. En una noche especialmente fría, se acurrucó bajo sus sábanas delgadas y tomó la cajita de madera de Santi. Era el único lazo físico que le quedaba. El olor de la madera la hacía recordar el olor a pan dulce y atole en el desayuno que ella preparaba para él. Acariciaba la tapa, imaginando lo que el mijo podría haber guardado allí dentro. Nunca había tenido el coraje de abrirla, temiendo que el contenido fuera demasiado doloroso, o que fuera solo un juguete sin importancia. Se cuestionaba, ¿cómo pudo Mario ser tan cruel?
¿Cómo pudo castigar la lealtad y el sacrificio? Esa era la gran pregunta que martilleaba su mente. Había dedicado años a la familia Ortega, había cuidado a la abuelita con cariño hasta el final de su vida y ahora a su nieto. ¿Dónde estaba la gratitud? ¿Dónde estaba el respeto a los ancianos y a los padres que ella valoraba tanto? La respuesta era simple y dolorosa. El dinero había corrompido el alma de Mario. Se acordaba de los detalles de la casa de la colonia Roma, el brillo del mármol, las ventanas enormes, la piscina cubierta, una riqueza que no traía felicidad ni calor humano. Su pequeño cuarto en la vecindad, aunque humilde y húmedo, tenía más afecto que aquella mansión fría. «Válgame el cielo», suspiró. «El dinero no compra la bondad, ni la salud, ni el amor». Esa era la verdad que necesitaba aceptar para seguir adelante. Miró nuevamente la cajita de Santi. La esperanza era una pequeña llama débil, pero aún encendida. Creía firmemente que Dios, en su justicia, no permitiría que tanta maldad prevaleciera. Cerró los ojos, apretando el rosario, e hizo una oración fervorosa a la Virgen. «Madrecita mía, tráeme la verdad y muéstrame el camino hacia la justicia, si Dios quiere». El dolor de la separación era la mayor prueba de amor. Doña Elena sabía que no estaba solo luchando por sí misma, sino por la memoria de su sacrificio y por la conexión con el niño que la amaba. Necesitaba probar que su valor no estaba en el salario, sino en el corazón. Y para eso necesitaba una pista, una señal, una revelación escondida que confrontara el poder de Mario. La cajita de madera estaba allí, esperando. Era el único remanente de la vida que había perdido y el único secreto que Mario, en su prisa y frialdad, no había logrado destruir. Aquella pequeña caja sería el primer paso para su redención. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de doña Elena? ¿Te rendirías o seguirías buscando la justicia y el amor de Santi? Cuéntanos en los comentarios. Pasaron 4 largos años desde el abandono. Doña Elena continuaba en la vecindad de Iztapalapa, vendiendo sus tamales con la ayuda discreta de Rafael, el albañil. Su vida era de resignación y trabajo honesto, pero el dolor por Santi nunca la abandonó. Guardaba la pequeña caja de madera con un celo casi religioso, como si fuera un relicario, el último pedazo de su corazón. La miraba todos los días, pero el miedo a romper la magia del recuerdo de Santi le impedía abrirla. En una tarde de Día de Muertos, la atmósfera de la Ciudad de México estaba cargada de nostalgia y recuerdos. Doña Elena había montado un pequeño altar con flores de cempasúchil y una foto de su abuelita, y puso sobre él la cajita de Santi. Fue en ese momento de conexión con el pasado y con los que se fueron que sintió una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que la caja no era solo un secreto de Santi, sino que tal vez era un regalo de su abuelo, don Ernesto, que siempre la trató con respeto. Era hora de honrar la memoria de ambos. Con las manos temblorosas, pero firmes, finalmente rompió el cierre oxidado de la caja. No había juguetes. Dentro encontró 2 objetos envueltos en un pedazo de seda viejo. El primero era una fotografía descolorida. Ella, doña Elena, más joven, cuidando a la abuelita de Santi, la madre de Mario, en un rancho apartado, con don Ernesto sonriendo al fondo. El segundo objeto era el más importante y más sorprendente. Un sobre amarillento, pequeño y arrugado, dirigido a la niñera Elena, y fechado 1 año antes de la muerte de don Ernesto. La carta, escrita con una caligrafía elegante, era del abuelo de Santi. Doña Elena tuvo que releer el contenido 3 veces para que la verdad se instalara en su mente. Don Ernesto, ya enfermo y consciente de la avaricia creciente de su hijo Mario, expresaba su eterna gratitud a Elena por haber cuidado de su esposa con amor incondicional, cuando Mario y la nuera estaban demasiado ocupados con sus propios intereses.
El texto era un mea culpa por no poder protegerla antes, pero afirmaba que había actuado para garantizar su dignidad. La revelación era impactante. La carta informaba que don Ernesto había dejado en testamento, en agradecimiento a su lealtad, la propiedad más antigua de la familia, una modesta casa de campo en el estado de Morelia. Explicaba que había sido un regalo para ella, para que nunca más tuviera que depender de la caridad de nadie. Don Ernesto temía que Mario, en su frialdad, intentara impedir que recibiera lo que era suyo por derecho. Por eso, la propiedad había sido registrada a su nombre con una cláusula especial después de su muerte. El secreto de Santi era, en realidad, la justicia divina manifestada en papel. En ese instante, el dolor del abandono de Mario se transformó en una indignación fría y determinada. Entendió el motivo real de su despido fulminante y humillante. Mario Ortega no la despidió por desobediencia, la despidió porque de alguna forma temía que ella tuviera acceso a la herencia de su padre. La veía como una amenaza a su fortuna, una empleada humilde que se convertiría en propietaria de un bien que él quería. Mario había usado su riqueza para humillarla y alejarla antes de que descubriera la verdad. Doña Elena, la abuelita vendedora de tamales, que había llorado en silencio por años, se levantó con una nueva fuerza. El testamento era su venganza moral, el reconocimiento de su sacrificio viniendo directamente de aquel que la había valorado, don Ernesto. No le importaba la propiedad en sí, sino la oportunidad de confrontar la maldad de Mario con la lealtad y la bondad de su padre, y quién sabe, usar eso para acercarse nuevamente a Santi. Apretó la carta contra el pecho. Aquel papel amarillento era la señal que había pedido a la Virgen de Guadalupe. La vida, de hecho, había dado la vuelta que tanto esperaba. Ahora tenía la pista y el propósito. La humillación que sufrió en la puerta de la mansión sería confrontada, no con rabia, sino con la verdad incontestable. Era el momento de que la bondad probara que el dinero y el poder no pueden sofocar la justicia del corazón. El descubrimiento de la carta de don Ernesto impulsó a doña Elena a una misión que iba más allá de la herencia material. Buscó la ayuda de un abogado de causas populares en un barrio sencillo, el doctor Javier Torres, un hombre íntegro que se compadeció de su historia de abandono. Al leer la carta y verificar los documentos preliminares que Elena había guardado de la época en que cuidó a la abuelita de Santi, el doctor Javier confirmó que la reivindicación sobre la casa de campo en Morelia era legalmente sólida y que Mario Ortega, el heredero principal, había, de hecho, ocultado esa parte del testamento. El primer paso del doctor Javier fue protocolar la reivindicación, forzando a Mario Ortega a responder judicialmente. La tensión aumentó drásticamente. Mario, acostumbrado a manipular las leyes con su dinero, se enfureció al ser notificado. Para él era absurdo que la vieja niñera, que él había descartado como basura, estuviera amenazando su fortuna. Intentó, por medio de sus carísimos abogados de Polanco, desacreditar a doña Elena, alegando que era una estafadora y que la carta era falsa. Pero la sencillez y la veracidad de los documentos de su padre eran irrefutables. El verdadero giro emocional ocurrió 10 años después del abandono, exactamente cuando Mario estaba en su momento de mayor arrogancia y confianza. Mientras doña Elena preparaba mole y arroz para vender en el tianguis, mercado ambulante, de Iztapalapa, su celular antiguo, un regalo de Rafael, sonó con un número desconocido y restringido. Ella dudó, pero contestó, y la voz del otro lado, aunque más grave y adolescente, la hizo paralizarse. Era Santi. «Nana, ¿eres tú?» «Soy Santi», dijo la voz. Doña Elena, con el corazón saltándole en el pecho, casi deja caer el comal. «Ay, Dios mío, mi mijo, ¿eres tú mismo mi corazón?» El niño,
Ahora con 15 años, explicó que había encontrado el nombre de doña Elena en antiguos registros médicos del hospital. Nunca había olvidado a la nana que salvó su vida y había pasado meses buscándola, usando computadoras de la escuela para rastrear el nombre. Santi reveló el segundo gran secreto, confirmando lo que Elena sospechaba. El motivo del abandono no fue la desobediencia. Escuché a mi papá hablando por teléfono con el abogado, Nana. Era sobre el testamento de mi abuelo. Estaba enojado porque el abuelito te había dejado algo a ti y no quería que lo supieras. Mintió sobre la crisis para deshacerse de ti rápido. La frialdad y la maldad de Mario eran aún mayores de lo que ella imaginaba. Y ahora, la prueba venía de la boca del propio hijo. La revelación del hijo le dio a doña Elena el coraje final que necesitaba. La lucha ya no era por la casa de campo, sino por la justicia moral y por el derecho de estar en la vida de Santi, que estaba claramente infeliz y solitario. Ella y el doctor Javier cambiaron la estrategia. En lugar de enfocarse solo en la herencia, usaron la carta de don Ernesto y la confesión de Santi como prueba de la negligencia, de la ingratitud y de la mala fe de Mario para alejar al niño de una influencia amorosa. Doña Elena, vistiendo su mejor rebozo y con la carta de don Ernesto en manos, compareció al tribunal. Mario Ortega estaba allí, impecable en su traje, con sus abogados de Polanco, exhalando arrogancia. Miró a Elena con desdén, seguro de que la vencería. Subestimó la fuerza y la dignidad de una mujer humilde que tenía la verdad de su lado. El clímax legal comenzó cuando el doctor Javier presentó la carta de don Ernesto. El silencio en la sala fue absoluto mientras el contenido era leído. La gratitud del abuelo, la decepción con Mario y la herencia dejada a la niñera leal. Mario palideció. Su secreto de años había sido expuesto. Su furia se transformó en desespero cuando el abogado de Elena introdujo la grabación de la conversación con Santi, probando que Mario había mentido y manipulado el abandono por pura avaricia. La ley del retorno se estaba manifestando en el templo de la justicia. Mario, el hombre rico y poderoso, estaba siendo confrontado con su propia mezquindad, expuesto por la humildad de su exempleada y por la lealtad de su propio padre e hijo. El dinero no podía comprar la verdad. El giro estaba completo. Doña Elena ya no era la niñera abandonada, era la beneficiaria de un acto de gratitud y la portadora de la verdad que desenmascaraba la frialdad de Mario. El objeto simbólico, la carta, había cumplido su papel, transformando el abandono en un acto de redención y lucha. La escena decisiva ocurrió en el tribunal, con Mario Ortega intentando mantener su fachada de empresario respetable mientras la carta de su padre era leída en voz alta. Cada palabra de don Ernesto, expresando gratitud y decepción, era un puñal para el ego de Mario. Intentó interrumpir, alegando fraude, pero la integridad de los documentos era incuestionable. Doña Elena, sentada humildemente, pero con la dignidad de una reina, observaba al villano siendo castigado por sus propias acciones, no con violencia, sino con la exposición de su verdad. El momento más impactante vino cuando el doctor Javier reprodujo el audio de la conversación de Santi con doña Elena, en el cual el adolescente revelaba que Mario había confesado el miedo a la herencia. La sala se quedó en silencio absoluto. Allí estaba la prueba de la maldad, de la mentira y de la avaricia que motivaron el abandono cruel. La justicia divina se manifestaba a través de la tecnología, desvelando el secreto que Mario había intentado enterrar por 10 años con su dinero e influencia. El rostro de Mario se puso rojo, su arrogancia desmoronándose ante la prueba irrefutable de su frialdad. El juez, visiblemente conmovido por la historia del sacrificio de doña Elena y de la crueldad del padre,
declaró que, aunque doña Elena tenía el derecho legal a la propiedad en Morelia, el foco de la audiencia pasaría a ser el bienestar del menor, Santi. Confrontó a Mario Ortega directamente, condenando la negligencia y la crueldad de su comportamiento. «Señor Ortega», dijo el juez con voz firme, «su dinero no compra la lealtad o el amor, y mucho menos le da el derecho de descartar a la persona que salvó a su hijo, o de alejarlo de una influencia tan positiva». Doña Elena, entonces, habló por primera vez, su voz baja, pero cargada de emoción y autoridad moral. Miró directamente a Mario y dijo, «Yo no quiero la casa, señor Ortega. Yo solo quiero que mi mijo Santi sepa que yo nunca lo abandoné y que mi amor por él es más grande que cualquier fortuna». Esa declaración desarmó completamente a Mario, que esperaba avaricia y encontró pura bondad. No pudo responder. Su propia maldad lo había callado. La escena final en el tribunal fue la victoria moral de doña Elena. El juez, acogiendo la sugerencia del doctor Javier, emitió una orden judicial. En lugar de la herencia material, doña Elena recibiría el derecho de visitación supervisada a Santi, probando que era una influencia positiva esencial en la vida del niño. Mario fue públicamente humillado y forzado a aceptar la supervisión, teniendo su control sobre Santi drásticamente reducido. La victoria de la bondad sobre la avaricia era palpable en la sala. La ley del retorno karma fue ejecutada de forma perfecta. Mario, que había usado su poder para abandonar y aislar a doña Elena, fue forzado por la ley a incluirla nuevamente en la vida de su hijo bajo los ojos vigilantes de la justicia. Su castigo fue la exposición de su debilidad moral y la pérdida del control total. Al salir del tribunal, Mario intentó acercarse, pero doña Elena solo lo miró con compasión y tristeza, sin resentimiento. No necesitaba su disculpa, ya había ganado lo que era realmente valioso. El reconocimiento de su sacrificio era ahora público y legalmente garantizado. Doña Elena había restaurado la honra de don Ernesto, defendido el amor de Santi y probado que la fe y la bondad de una mujer humilde valen mucho más que la frialdad de un empresario rico. El camino hacia la redención emocional estaba abierto. Algunas semanas después del juicio, doña Elena cumplió su promesa. Usó los fondos del cheque final, que había guardado, para reformar mínimamente su pequeño cuarto en la vecindad de Iztapalapa, transformándolo en un hogar simple, pero acogedor. Había rechazado la propiedad en Morelia, pero usó los honorarios legales para ayudar a Rafael y su familia. Lo más importante, estaba recibiendo a Santi en su casa bajo la orden de visitación supervisada. Mario, humillado y temiendo más escándalos, no opuso resistencia, pues la justicia había hablado más alto que su riqueza. El reencuentro no fue en un restaurante lujoso de la colonia Roma, sino en la sencillez de la cocina de doña Elena. Santi, ahora un adolescente de 15 años, estaba visiblemente más feliz, sonriendo de verdad por primera vez en años. Estaban juntos, cocinando tamales con masa y mole, riendo de los intentos torpes de Santi de doblar las hojas de maíz. El olor a maíz y canela llenó el pequeño cuarto, trayendo un calor que faltaba en la mansión de los Ortega. Doña Elena había encontrado su paz y prosperidad en la forma más pura, el amor y la conexión humana. La historia de doña Elena se extendió en la comunidad, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y justicia. Probó que la lealtad y la bondad de un corazón humilde no pueden ser compradas ni descartadas. No ganó millones, pero ganó lo que era invaluable, el reconocimiento de su sacrificio y el amor incondicional de su hijo. El dinero de Mario no logró aislar a Santi, y la frialdad del padre fue confrontada por el calor de la madre de afecto. Y así,
La vida dio la vuelta completa. El abandono que parecía ser el final fue en realidad el catalizador para la justicia y la redención. La moral de la historia de Doña Elena es clara. El amor y la lealtad de un corazón humilde valen más que cualquier fortuna y siempre triunfan sobre la frialdad y la ingratitud. Quien siembra bondad, cosecha justicia. Si valoras a tus padres y crees que el amor debe ser siempre mayor que el dinero, deja tu corazón y comparte este mensaje. Escribe amén en los comentarios.